Sí, le doy gracias al Señor por un día más que podemos estudiar su palabra. Está bonito el día, ¿no? Estuvo lloviendo bastante durante la semana, pero hoy está soleado y está un poquito más calientito de lo que estuvo durante la semana. Eso es bueno para que salgamos, ¿no? A pasear. Entonces, hermana Tello, ¿quiere abrir en oración? Amén, gracias hermana. Entonces vamos a hacer primero que nada un pequeño repaso de lo que ya hemos estudiado. La primera lección se trató de cómo Dios nos enviaba las pruebas y las permitía para que maduráramos. ¿Se acuerdan? La prueba de la fe. Aprendimos acerca de Santiago, el escritor. Aprendimos que la carta o epístola está escrita a las 12 tribus que están esparcidas, ¿no? A causa de el ataque, la persecución que tenían contra los judíos, especialmente los creyentes. Luego de eso aprendimos que necesitamos sabiduría y fe para sobrellevar las pruebas, que todas nosotras enfrentamos las tentaciones, somos tentadas, la concupiscencia mora en nosotros naturalmente, y eso es el primer problema que tenemos en cuanto a las tentaciones. Dios quiere que nosotras seamos hacedoras de su palabra y no solamente oidoras. Estudiamos eso también y ahora estamos en la lección número 5 y ya vamos a entrar hoy en el capítulo número 2 de Santiago. Y dice así, vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 13. Santiago 2, 1 al 13. Dice, ¿listas? Amonestación contra la parcialidad es uno de los títulos, depende de la Biblia que usted tenga. Versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Casi se explica el capítulo, pero es interesante las cosas que podemos aprender si lo vamos estudiando versículo por versículo, porque cada versículo tiene su propio significado y tiene mucho más de lo que nosotras imaginamos, de lo cual podemos aprender. Los judíos que estaban esparcidos estaban mostrando mucha preferencia. En aquel tiempo los que eran ricos era bien obvio los que eran, porque se veía a legua, mayormente por la vestimenta, tal vez si tenían caballos o no, depende los ganados. Se veía claramente quiénes eran los ricos y quiénes eran los pobres, también se notaba. Y se hacía mucha preferencia a causa de eso. Los judíos en sí tendían a adorar mucho las riquezas y en algunas sinagogas, pues los escribas y los rabinos tenían sus lugares especiales también. En Mateo, vamos a Mateo 23, versículo 1. Mateo 23 dice, nos enseñan en cuanto a eso. Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, esos líderes rabinos, escribas, les encantaba que los reconocieran por su posición, ¿no? Y tenían sus asientos especiales. Si salían en las plazas, en los lugares donde salían, les gustaba que, eso me acuerda a Mardoqueo en Esther, que como no se inclinó hacia, cuando pasaba Amán, se enojaba a Amán, le caía eso bien mal. Entonces era así en ese tiempo. En Marcos 13, 12, 38, no lo tienen que buscar, yo lo leo rapidito, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, vemos como ellos tenían sus preferencias y les gustaba tener mucho derecho, más derecho que los pobres, y en sí así era como era, tenían mucho más derecho que el pobre en aquel tiempo. Hoy en día sabemos que aquí en nuestra nación, pues gracias a nuestro Señor, mucho de eso ha cambiado. Y pues la igualdad y el no hacer acepción de personas ha mejorado bastante, pero aún así sigue existiendo. Sigue existiendo. Y el Señor, para el Señor, el hacer acepción de personas es algo bien importante, porque según fui estudiando en la Biblia, Dios empieza a amonestar esto desde el Antiguo Testamento, empieza desde, ya en Deuteronomio Él lo viene diciendo, y todavía en Santiago lo sigue repitiendo. Entonces era algo que para nuestro Señor no era bueno, no le agradaba. Usted sabe que cuando uno regaña a sus hijos, uno les dice, no quiero que hagas esto, y como uno se preocupa, uno lo sigue repitiendo, 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 porque es algo que nos preocupa. Entonces es lo que
veo yo que nuestro Señor hace, lo sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo porque sabe que es algo bien común y somos bien débiles para hacer algo así. Entonces, ya moviéndonos al primer punto, haces acepción de personas. Ahí vamos a estar estudiando desde los versículos 1 al 7, pero vamos entonces directa a Hebreos 1, y si alguien lo puede leer, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Sí, hermana Contreras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es un versículo que ya sabemos, gracias a Dios, de hace tiempo, porque la fe la necesitamos y bastante. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la fe y la acepción de personas? Según lo que leí, lo que dice ese versículo. ¿Cuál es la diferencia? Dice que la fe está basada en algo que no se ve, y la acepción de personas en lo que vemos. Juzgamos por lo que vemos, y de ahí sale la acepción de personas. En los versículos del 2 al 4, tal vez lo leo rapidito, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué es lo que podemos ver a veces en las iglesias? Vamos a hablar de la iglesia. Cuando llega la gente. No quiero juzgar a nadie, pero sí suele suceder. Sí. Los ujieres son los que reciben las personas. Y a veces vienen familias que tal vez el varón viene con su, nosotros le decimos gabán, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo se viste mi esposo? El saco, la corbata, y a lo mejor la dama viene al lado de él con su bien vestida, su trajecito, bien, ¿verdad? Y a lo mejor traen los niños y están uno detrás del otro, bien bonitas las niñas y los niños también con su corbata y todo. Y a lo mejor eso impresiona al ujier, y empiezan a buscar dónde los van a sentar, ¿verdad? Y a veces están preocupados y asegurándose que los sienten bien, que los pongan donde estén cómodos. Pero cuando viene alguien que a lo mejor trae los pantalones rotos, viene con los tennis shoes, a veces no se preocupan mucho de dónde los van a sentar, y tal vez la apariencia ya los medio impresiona, pero del lado negativo, y no se sienten tan animados. Y eso pasa, y eso es lo que Santiago nos está diciendo, que es acepción de personas y que no debemos de estar haciendo. Y a veces lo hacemos hasta sin darnos cuenta. O sea que lo sabemos, pero en el momento, como no estamos pendientes, nos dejamos llevar enseguida por la carne, y no sabemos ni si saludar porque se ve medio raro, se ve media rara. Entonces, ¿verdad? Después ya vamos cayendo y decimos: no, esta es la iglesia, hay que amar al prójimo, y entonces empezamos a reaccionar, pero a veces de inmediatamente como que nos choca, ¿no? Y eso el Señor dice, es acepción de personas, y no es bueno que lo hagamos así. La concha, ¿verdad? El sichel, la concha y la ostra son seres del mar que por fuera no tienen mucho atractivo. Mas sin embargo, por dentro, cuando la abre, hay lo más hermoso que puede tener una mujer, perla, la perla, ¿no? Y yo estaba estudiando que hay diferentes tipos de perla. Está la perla del agua fresca y la perla que está en el océano del agua salada. Y la más valiosa es la que se encuentra en el agua salada,
Y depende también el color adentro de la perla. Si es bien brillante, pues la perla va a brillar más. En la del agua fresca se tienden a ser bastante dentro de la concha, pero son chiquititas. Y la del océano tiende a ser la más grande y la más brillosa, y esa es la que tiene más valor. Pero tendría menos valor la perla por la apariencia de donde está metida. No, tiene valor todavía, aunque viene en esa concha que no tiene nada, ¿verdad? No es la gran cosa, no es muy bonito, ni se imaginaba antes la gente, creo yo, de que había algo tan lindo adentro de esa concha. Es igual con las personas. Las personas son lo que son por lo que hay adentro, no por lo que hay afuera. Es cierto que a veces por lo que tenemos afuera demostramos lo que somos adentro, eso es cierto. Pero por lo general, lo que dice el refrán, la apariencia engaña. Entonces nos podemos engañar a nosotros mismos pensando que porque, bueno, vino así a la iglesia con los pantalones rotos, con los tenis, yo creo que ni se peinó, como estábamos hablando la semana pasada, y pensamos, ¿qué va a saber esa persona? No sabe nada, o menospreciamos inmediatamente lo que puede ser esa persona por dentro y le quitamos el valor total a lo que la persona puede ser por la apariencia. Pero no es así, porque la perla no deja no pierde su valor porque está dentro de una concha que tiene una apariencia no muy bonita. Entonces hacer asesión de personas es un asunto, como les estaba diciendo, que Dios amonestó desde el principio, y les voy a enseñar. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Versículo 17. Y si alguien lo quiere leer, si no, yo lo leo, hermana. Y yo la oiré. Qué triste, ¿verdad?, cuando hay casos en la corte donde a lo mejor la persona que está siendo acusada sí cometió el delito, pero si digamos es una persona que internacionalmente es conocida y tiene dinero y tiene posición y mucha gente lo admira, el caso tiende a tardarse. Primero se toma un largo tiempo para decidir si es culpable o no. Y entre ese tiempo empiezan a salir tantas excusas y al final salen hasta libres solamente por la posición y el dinero que tienen. Y si es el pobre, olvídese usted que ese mismo día culpable y va preso. Y eso lo sabemos, que a veces yo veo en el internet que dice que un grupo de hombres se determina después de años que han estado presos que eran inocentes. Imagínese usted, 20, 40 años en la cárcel y no habían cometido el hecho, pero tal vez como se veían así, ya usted sabe, por fuera, pues hay que meterlos presos, porque ese tiene que haberlo hecho, de que miran a la persona, ¿no? Ese seguro lo hizo. Pero el Señor no le gusta eso, el Señor no quiere que hagamos eso. El rico y el pobre, los dos tienen que pasar por el mismo juicio, por las mismas leyes, el proceso que tienen que pasar, y si sale culpable, sale culpable. ¿Qué importa quién eres, no? Pero regularmente y lamentablemente, si tenemos dinero y posición, es posible que salgamos absueltos, que salgamos libres. No es lo que el Señor quiere que se haga. En Proverbios, le voy a leer Proverbios 24, 25, parece que pasaba mucho, ¿no?
porque el Señor lo repite y lo repite. Proverbios 24:25 dice: mas los que los reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá, no, me equivoqué, 24:25. A ver, es que empieza en el 24. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. A veces hasta al injusto le decimos: tú no has hecho nada malo, ¿verdad? Por quedar bien o agradar a alguien, cuando sí la persona hizo algo malo. Cuando uno va a la corte, no hay una mujer con una balanza en la mano. ¿Sabe lo que es una balanza? ¿Qué quiere decir eso? Justicia, ¿no? No te vas a ir del lado del uno porque el otro se queda acá, o si te vas del lado de este, el otro se queda acá, uno sube, otro baja injustamente. Hay que hacer una balanza, igual todos tienen el mismo derecho, no importa quién sea. Ese es el motivo de la... Y quién sabe si también eso ya lo quiten, porque como vamos hoy en día, todos lo quieren quitar, los 10 mandamientos los lucharon para quitarlos, creo que fue de la misma corte, no me acuerdo qué lugar era, pero poco a poco van quitando todas esas cosas que vienen de la palabra que Dios nos enseñó. ¿De qué manera se siente usted influenciada ante alguien con dinero y posición? ¿Cómo le influencia eso cuando usted ve todo el dinero que tiene alguna persona y lo que puede hacer, lo que no puede hacer? ¿Cómo le influencia a usted eso? ¿Cómo tienen ese dinero? Dice la hermana. Ajá. Se tiene más cuidado de esas personas. Voy a empezar un poco a repetir lo que ustedes están diciendo, no porque no las escucho, no porque la otra no las escucha, sino porque los que están en las redes no las están escuchando a ustedes, ¿sí? Entonces, se empiezan a tratar esas personas con mucho más cuidado. ¿Qué más? Usted se pregunta qué están haciendo bien para tener ese dinero. Ajá. Ajá. Hay otra bien buena que yo no sé, pero cuando yo me crié en mi país era así. Ya cuando vine a América noté que no tanto, aquí la americana no es más independiente. Pero ¿cuál es la otra? Más respeto porque tiene más dinero. Ujú, sí. Sí, al pobre, siéntate allá. Y ven al rico y, oh, buenos días. ¿Verdad? Hacemos así. ¿Piensa usted, los tratamos como que merecen más? No, no lo es. Esta es una también que nos hablan, usando la palabra como nos influencia. No nos empezamos a fijar de las marcas de la ropa, los carros. A mí me gusta el carro nuevo de la hermana Mirna. Mi esposo sí que no tiene suerte, como bueno, no se dice suerte, sino bendición. Bueno, pero anyway, porque a mí me encanta, siempre me ha gustado el mismo carro que le gusta a ella. Pero él dice, no son buenos, esos carros no son buenos. Y cuando yo le dije, mira el carro que se compró Mirna, y se lo enseñé y todo eso, se quedó callado. Seguro dijo, ay, ya esta me va a dar por ahí todo el tiempo. La hermana lo tiene, el carro es bueno, todavía funciona, tú ves, y tú dices que no es bueno. Ya se me va a acabar el que... Porque no, sí, pero bueno, las marcas, las urbanizaciones, donde tienen las casas, depende de dónde está la casa, es el precio.
Ajá. ¿Y cómo nos influencia eso a nosotras? ¿Le hace sentir menos? ¿Pero qué más? Cerca de las vacas. Si su casa está cerca de las vacas, eso dijo. Sí. Tiene mucho que ver. Ajá. La mitad o menos de lo que es esa casa tan grande. No necesita tanto. Exacto. Sí. Somos bien influenciados. Cuando yo me criaba, los zapatos que salían nuevos en las tiendas de zapatos, todo el mundo los compraba. Y esa era la moda. Y el que no lo tuviera, no estaba en moda. Si ese es pobrecito, ese no lo puede comprar. Uno se impresiona y empieza a comprar. Ay, hermana, pero no creo que voy a poder comprar su carro. Estoy bromeando. Ay, pero me gusta el carro de la hermana, tengo que seguirlo diciendo. Entonces, empezamos a ser impresionadas por las marcas y, ay, está bonito. Ah, pero ese es un tal y cual marca. Ay, ese perfume. Ah, ese tiene que ser el Chanel. Voy a ver. Y ya está uno buscando en la tienda, ¿verdad? Para comprárselo, porque está impresionado, está influenciado. Y como la hermana acaba de decir, la casa. Ay, pues yo quiero una así. Y no es nada malo tener, hermana, no estoy diciendo que es algo malo que yo me compro cosas de marca, no mucho, pero no es malo cuando es excesivo, cuando es una obsesión. Sí, dígame, hermana. Ajá, no llena, esas cosas no llenan. No. Ujú. Ya vamos madurando. Claro. Amén, amén. Ahí es el buen balance. Cuando no lo hacemos obsesivamente, excesivamente, porque ya si nos descontrolamos, ya empezamos a ser materialistas. Y eso es pecado para el Señor. O ese es uno de los mandamientos o no. No. Ah, sí, eso es cantar de los no, Eclesiastés, vanidad de vanidad. Sí, sí, eso perfecto para lo que estamos hablando, ese versículo. Así es, porque ya se convierte en eso, la vanidad, y la vanidad es pecaminosa. Entonces ya después estamos gastando dinero en aquello porque es de marca y nos olvidamos de la comida y de otras cosas que son más importantes, ¿no? Porque estamos tan atraídas y seducidas, como estudiamos la semana pasada, por las marcas y las cosas caras. Ujú. Exacto, así es. Claro, así es, no podemos, tenemos que tener control en eso. Está bien que apreciemos, mira qué bonito es la casa, mira qué bonito los zapatos, pero si uno no puede, uno no puede. Y si uno puede, pues lo compra. Pero si estamos así cada mes, vamos a arruinar a nuestros maridos y vamos a convertirnos en mujeres materialistas. Ajá.
Ajá. En nosotras está el balance, muy bien. Gracias, hermana. Déjeme ver que no me vaya a perder. ¿Cuál es la responsabilidad de los amos con sus siervos según Efesios 6:9? Eso, de acuerdo al tema, no tenemos ni que tal vez leer el versículo, pero lo bueno es leerlo de todas maneras. Efesios 6:9, si alguien lo puede leer. Sí, hermana. ¿Ok? So, ¿qué tienen que hacer los amos o los jefes con sus siervos o empleados? El mismo trato a todos. Eso perjudica mucho si usted tiene 2 empleados y uno le cae mejor, ya sea porque trabaja mejor o lo que sea, o tiene una mejor relación con ese empleado que con el otro, se empiezan a hacer acepciones. Sí, empiezan a darle más beneficios al que le cae bien o con el que tiene una mejor relación, y así sucesivamente. Y el Señor no quiere tampoco que hagamos eso, no quiere que hagamos eso. Yo me acuerdo de la porción de la Biblia donde llegan los trabajadores y el Señor les ofrece cierta cantidad de dinero y después llega el último, que seguro a lo mejor los que llegaron primero estuvieron trabajando 8 horas y el último que llegó tal vez solo 2 horas trabajó y él le dio lo mismo y el de adelante se quejó, el primero que llegó, pero como quien dice, yo estaba aquí todas estas horas y tú le vas a pagar a él lo mismo que a mí, que lo que trabajó fueron 2 horas. El Señor, no, el Señor dice, yo hago lo que tiene que ser hecho, ¿no? Y ahí fue que, ese es buen ejemplo de que Él no hace acepción de persona. Él dijo, lo que te prometí, te prometí. Si te dije $10, son $10, ¿verdad? Ahora no te voy a dar 20 porque el otro llegó después de ti. ¿Entiende? El Señor estaba haciendo su balanza, ¿verdad? Y Dios también a veces quiere bendecir a ciertas personas, solo Dios sabía la necesidad de esa persona. Ajá. Un bono. Ajá. Claro. Porque esa es la regla. Imagínense si empiezan a cambiar el revolú que se forma tratando de cambiar la cantidad según esto y aquello y lo otro y no, si es una póliza o lo que sea que tienen ya determinada, eso le toca. No importa que llegó un mes antes de que se repartiera el bono, ¿no? Si así es, y mucha gente se queja. Amén, claro. Sí, entonces los amos. Yo no sé si usted tiene gente trabajando debajo de usted, yo no. Tienen que tener mucho cuidado de cómo tratan a sus empleados, de no beneficiar y bendecir más a uno que al otro. A veces no sabemos, ¿verdad?, las necesidades que tienen las personas y de todas maneras el Señor no se agrada en nada de eso. Primera de Corintios 1, versículo 26. ¿Qué nos dice Dios ahí? Uh-huh. Pues mira, hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, El 27 también, sí. sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, ¿qué está diciendo esos 2 versículos?
Dios escogió ¿a quién? ¿A los qué? ¿A los débiles? Ajá, y a los no sabios. Entonces a veces tenemos que tener cuidado con esas personas o nosotras mismas que porque somos muy sabios o muy fuertes dependiendo la posición y todo eso, creemos que pues nos toca lo mejor, la mejor posición o creemos que somos algo grande y no, el Señor viene y escoge los débiles, los que no saben nada y los usa para avergonzar a los que se creen que lo saben todo y que son súper fuertes. Como David y Goliat, muy buen ejemplo, sí. David hasta le trataron de poner la armadura y él se la quitó. Yo no sé cómo David tenía que, yo pienso primero que nada que su confianza en Dios era bien grande. Él tenía una verdadera relación con Dios, pero también tenía que haber tenido algún tipo de experiencia. Sí, la Biblia dice que él mató un oso y también un león. Pero yo digo, tiene que tener bastante experiencia porque a mí me daría un terror solamente ir con una onda. Y este hombre grandísimo, no solamente es tan grande, pero también tiene una espada con él. Yo diría, este nada más hace así y me voló. De una. Pero la confianza que tenía David en el Señor era grande. Y así pasa, ¿vio? El Señor avergonzó a Goliat, a los filisteos, sí, los avergonzó. Ajá, fue una gran vergüenza y una gran muestra de que Dios existe y que Él es el que es, no el hombre. Número 6, ¿qué quería Santiago? Mi esposo me dijo, porque el misionero viene, hay que terminar a las 10:45. ¿Qué quería Santiago que entendiéramos en los versículos 6 y 7 de Santiago 2? ¿Qué necesitábamos entender? Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué entendió? Ajá, ¿qué? Que, que nos asombramos con el rico demasiada, le damos demasiada importancia, cuando que ellos mismos son los que nos oprimen. Imagínense los taxes, cómo le sacan a uno el dinero. Nos oprimen, ¿verdad? Pero a veces quedamos asombrados con la posición que tienen. Dice que preferir a los ricos y despreciar a los pobres es algo que es afrenta. Afrenta. Dice el versículo 6, empieza, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Perdón? Ofendido. No escucho. Avergonzado y humillado. Avergüenzan a los pobres, los humillan, los deshonran. Cuando tenemos ese tipo de comportamiento, ¿no? Cuando estamos más que pendientes del rico y nos olvidamos del pobre, ¿no? Y entonces Dios determina que la acepción de personas es, ¿qué es? Versículo 9, si alguien lo puede leer. No solamente hacer acepción de personas es algo ilógico, porque es que no tiene lógica, es irracional, pero es pecado. Dios lo mira como pecado. Y si se pregunta a usted sí, pues sí, ahí sí lo leo en el versículo 9 lo dice.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. En el versículo 8 vamos hacia atrás. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Y cuál es la ley real? La mencionamos 1 o 2 domingos atrás. No, 2 domingos atrás creo que fue. ¿Cuál es la ley real? Está en Mateo, déjeme ver si la encuentro. Pero nadie sabe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero describe más en cuanto a cómo hacer eso. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Ajá, Mateo 7:12. También podemos leer después del Mateo 7:12, Levíticos 19:15. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 7:12. Hermana Ana. Amén. Esa es la ley real. Claro, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cómo? Como en inglés le llaman el golden rule, es ese. Lo que no te gusta, lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, ¿por qué se lo hacemos a los demás? Eso es prácticamente amar la otra persona como uno mismo, ¿verdad? Si a mí no me gusta que me mientan, ¿por qué voy a andar mintiéndole a los demás? Es como hipocresía de mi parte, ¿no? Espero y exijo algo de los demás que yo misma no hago. Esa es la ley real. Entonces, si hacemos acepción, bueno, Levítico 19:15, ¿no? Vamos a leerlo. Ok. Ajá, no hagamos injusticia porque no nos gusta que nos hagan injusticia a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Para qué hacer lo mismo? Y en verdad eso es algo que es bien común en nosotras porque cuando alguien nos hace algo, allá se lo hacemos para atrás. Y después, como dice mi esposo, él ha predicado cómo es que satisfacción se siente cuando uno se desquita. Pero esa satisfacción no es buena porque eso no viene de Dios. En el momento nos duele, nos enojamos, ¡ay, qué ver que me hizo tal cosa, que esto y lo otro! Y andamos así por días, ¿verdad? Que queremos hacer justicia, vengarnos o qué sé yo, quitarnos esa cosa del corazón. Pero cuando pasa el tiempo, la paz, porque no reaccionamos mal, no se puede comparar a la satisfacción después de haberse uno vengado. No se puede comparar. Porque es una paz de que usted y yo sabemos, Dios está contento conmigo, yo me porté bien, yo no le hice daño a la persona, y yo prefiero eso que la satisfacción. Sí, que cuando uno responde como la persona, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir, se convierte como la persona. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Y qué bonito se siente cuando uno se da cuenta que está obedeciendo a Dios. Porque muchas veces uno no obedece. Pero cuando uno obedece se siente bien. Así que esperemos que se nos pase la rabia. Hermana, usted está por allá y yo quería verla aquí cerquita. ¿Verdad? No está bien.
Yo sé que está cómoda allá, pero la extraño aquí para verla. Cuando se me fue el hilo, ¿qué estaba diciendo? Mm, Hermana, no les voy a decir mi edad, pero tengan un poquito de compasión conmigo. Usted sabe lo que yo iba a decir. Si hacemos asesión de personas, ¿qué estamos haciendo con la ley real? Desobedeciendo, quebrándola, perdón, no cumpliéndola. Ujú. Estamos desobedeciendo la palabra de Dios. No hay otra manera de mirarlo. ¿Cuántas leyes debemos de quebrar nosotras para convertirnos en transgresoras? Déjeme leer el versículo porque me olvido de los versículos y me pongo aquí. Dice, porque el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. Ay, yo nada más hice eso fue lo único que yo hice. Para Dios hiciste todas. Hiciste todas. Y yo estudiando esto dije, wow, pero yo no había meditado en eso de esa manera. Que es lo siguiente que vamos en la número 10. Dice, hacer asesión de personas es algo que Dios menciona muchas veces en la Biblia, demostrando que esto era algo serio para él. Tan es así que Dios lo compara con otros dos pecados. Vamos al versículo 11. Alguien lo lee, por favor. Hermana Ana, sí. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. ¿A qué lo compara la asesión de personas? ¿Qué otros dos pecados? Adulterio y asesinato. ¿Cuántas de nosotras pensamos, porque solamente saludamos al rico e ignoramos al pobre, que eso no es nada comparado a matar? Y es lo mismo ante los ojos de Dios. Le tratamos de dar el mismo valor a los pecados. Ah, este pecado no es tan grande. Este sí, uy, ese sí. Y no es así. Dios mira los pecados todos de igual manera. Y yo me quedé meditando en eso cuando estaba estudiando. Dije, wow, pero pues sí, hacer asesión de personas para mí se parece a algo más liviano que matar y adulterio, pero no. Y no es que yo no haya oído a los pastores decir que todo pecado, yo sí los he oído predicar eso, pero a veces uno, como en el interior, acá atrás en el cerebro, no sé, está creyendo algunas cosas y estamos equivocadas. Hasta que el Señor no nos los muestra ahí bien así, lo ilumina así, entonces hace pensar a uno, ok, wow. Y sí, eso lo medité bastante cuando lo estaba estudiando. En el versículo 12, ya moviéndonos al 12, que dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué está diciendo ese versículo? ¿De qué manera nos hace libres la ley de la libertad? ¿Cuál es la ley de la libertad? También la hablamos. Ya mencionamos la ley de la libertad. ¿Cuál era la ley de la libertad? Ustedes mismas me dijeron lo que es la ley de la libertad, se olvidaron. Ah, no soy yo nada más. Ustedes también se olvidan. Lección 4. Era el capítulo 1, versículo 25. Si tiene la lección de la semana pasada. Son las enseñanzas de Cristo, pero
Somos libres ¿por qué? Por Cristo. Entonces sus leyes son libres para nosotros, nos dan libertad. Sus leyes nos dan libertad porque la libertad viene en la salvación. Gracias, hermana. Entonces, ¿de qué manera nos hace libres la ley de la libertad en cuanto a la acepción de personas? ¿Cuál es la diferencia de la que no es libre en ese tema y la que es libre? Perdón. La que es libre tiene fe y por la fe, ¿cómo actúa? Estamos estudiando acepción de personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Somos libres para qué? Obedecemos, pero en cuanto a la acepción de personas. Sabiduría para no juzgar, para no hacer discrimen, no prejuicio, por la libertad de la ley, podemos amar a otros como a nosotras mismas. Porque la paz que nos da Dios como cristianas y nuestra obediencia a su palabra va a quitar todas esas cosas malas, va a quitar el prejuicio, va a quitar el tratar mal a uno y al otro no, va quitando todo eso, ya que Cristo nos ha liberado de eso, de los prejuicios, del odio, a través de su salvación. No sé si lo estoy explicando bien, espero que tenga sentido. Yo lo entiendo, pero lo entiendo a mi manera. Y estoy tratando de explicárselo a ustedes lo mejor que puedo. Si alguien entiende o no entiende todavía. Se entiende más o menos, ¿no? El versículo 13 se explica a sí mismo. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué dice? Se está explicando a sí mismo el versículo. Uh-huh. Claro, y si no lo somos, si no tenemos misericordia, ni la gente se fija. La gente se fija si somos misericordiosos o no. Y a la que se dan cuenta, ellos tampoco tienen misericordia de nosotros. Dios tampoco tiene misericordia de nosotros. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces quiere decir que si no somos misericordiosos, ¿alcanzaremos la misericordia nosotras? No la vamos a alcanzar, porque no tenemos nosotras tampoco misericordia. Entonces, cuando hacemos acepción de personas, no tenemos misericordia por el pobre o el que sea, ¿verdad? Puede ser hasta con un rico que estamos haciendo acepción. A veces eso pasa también, que como son ricos hacemos, ay, ese tiene dinero, mejor me voy con el pobre que es como yo. Pero eso también es acepción de personas, porque estamos juzgando a la persona porque tiene dinero. Salomón era un hombre rico y el Señor lo eligió para ser un rey, para tener un pueblo, para tener un liderazgo, ¿no? Y él tenía una relación con Dios. Él tenía una relación con Dios. De hecho, él le pidió a Dios sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le dio sabiduría y riquezas. Y riquezas, ajá. Entonces también el opuesto lo hacemos también. Ay, no, vaya, no vamos, ese tiene mucho dinero y no sé ni dónde sentarme cuando me abre la puerta de la casa porque creo que la voy a ensuciar y hacemos eso también, ¿verdad? Yo no voy a decir si yo lo hago o no porque después ustedes van a saber. Nah, mentira. Entonces, demos algunos ejemplos de cómo hacemos acepción de personas. Ya yo les di uno, también lo hacemos con el rico. Perdón. Ajá.
Ah, sí, es verdad. Buen ejemplo, cuando las personas no piensan igual que nosotras. Ya no queremos hablar con esa persona porque no piensa igual. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya la hermana puso su granito de arena. Oh, sí. Ujú. Sí, sí, claro que sí. Sí. A veces, ajá. Así es. Sí, ajá. Claro. Sí. Entonces la hermana, lo voy a repetir, hermana, para los que están escuchando en línea, ella dice los que vienen a tal vez ya, como dicen en Centroamérica, bolitos, nosotros decimos borrachos, o a lo mejor hasta en drogas. Nos da miedo, ¿verdad? Como que, ay, no, entonces si huele mal, dijo usted, tampoco se quiere sentar uno al lado, le da miedo a uno que le vaya a hablar, ay, ¿qué me va a decir? Y ya no se anima a uno. Y esos son los que en verdad son los más necesitados, porque Dios vino para los enfermos, ¿recuerdan el versículo? Él vino para los enfermos, no para los sanos. Entonces, ellos son los que más necesitan. Y si cuando entran, vienen así, con tanta necesidad y nadie los recibe, nadie les da un abrazo, nadie les dice te amo, nadie les dice ven para mi casa y vamos a comer, nadie les dice no vuelven, siguen en el mundo hasta que son totalmente destruidos por el alcohol y la droga. Otro ejemplo, como también de repente cómo la persona está vestida, la vestimenta, la vestimenta, de repente pues si lo ven con un uniforme de trabajo o con una si ropa tiene un no, uniforme o... sí, no muy presentosa, no, a mí como que no están bien presentables, o Sí, son personas que ni siquiera dicen buenos días. así es, Sí, entonces la gente se deja guiar de cómo la está vestimenta, sí. vestido al principio, como se mira uno. Ajá. Cómo impresiona también los hombres que, y las mujeres también que trabajan en eso, que vienen con el uniforme de policía. Sí, ajá, Ay, hasta miedo nos da, ¿verdad? Ay, me senté bien. Ay, ¿cuál es la velocidad del carro? Estoy bien, ese miedo que nos entra, pero si no tienen uniforme, hacemos, de todo hacemos. Ni miramos a la persona. Lo que impresiona, lo que lleva puesto por fuera, ¿verdad? Sí, dígame, hermana. Ajá. Sí. Amén. No, claro que no. Sí, sí. Amén. Pendiente. Sí. Claro. Sí. Amén. Sí. A los que llegan nuevos a la iglesia. Ajá.
Sí, amén. La llegada de una persona nueva visitando la iglesia, dice la hermana, que es algo que impresiona a los visitantes, sí. Saludarlos. Ajá. Amén. Est- Estamos siempre abrazando y besando, como dice mi esposo. Ay, yo sé que ya se saludaron, pero vamos a hacerle el bienvenido. Porque nos gusta saludarnos otra vez. Y esa sonrisa que nos damos uno a los otros, ese calor hispano es bien importante. Entonces, el que llega nuevo, si no le hablan y él solito tiene que buscar dónde sentarse, pues ya no va, como que no se va a animar a regresar. Pero si lo hacemos sentirse recibido inmediatamente que llegan, pues ya saben que esta es su casa. ¿Verdad? Como decimos, le decimos siempre, esta es tu casa. Otro ejemplo, tenemos un par de minutos solamente, vamos a recoger las ofrendas. El último ejemplo, si alguien quería hablar, si no, pues vamos a... En lo que usted piensa, si quiere dar el último, dice, para meditar al final, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Muestras preferencia o haces acepción de personas? Si somos honestas, reconoceremos que es posible que pecamos en esta área casi diariamente. Pero gracias al Señor hay una solución. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos pedirle perdón al Señor y comenzar de nuevo y hacer los cambios que necesitamos hacer para evitar estar haciendo esto de acepción de personas. Y ahí le di una lista abajo para que con calma en su casa vaya, visite esos versículos, ¿verdad? Que dan más fuerza a el tema que acabamos de estudiar de acepción de personas, cuando hacemos acepción de personas. Entonces, si nadie tiene un... entonces, una o dos damas que vengan a recoger la ofrenda. Alguien, recuerden que vamos a practicar ahora. Lo acabamos de estudiar y ahí veo una dama que no la he visto antes. Ahora es que hay que practicarlo. Entonces, una o dos damas para la ofrenda, por favor. Hermana Mirna y la hermana Sandra.